Buen día, tercero. Quisiera hoy empezar a explicarles voz activa y voz pasiva dentro de análisis sintáctico. Yo sé que no es necesariamente sencillo aprender así análisis, entonces vamos a ir de a poco, tratando de que en este tiempo la prioridad sea para las explicaciones y para entender. Entonces déjenme primero que les cuente que la idea de voz activa y voz pasiva en análisis sintáctico tiene que ver con dos posturas para entender una misma acción. No se trata de diferentes modos de analizar, sino de diferentes modos de entender una acción que sucede en la vida. Entonces, si nosotros miramos esta oración, nos vamos a encontrar con que es una oración que sí sabemos cómo analizar, porque tenemos el núcleo verbal preparó, le podemos preguntar quién preparó la cena y nos responde el muchacho, así que seguimos teniendo nuestro sujeto y nos encontramos con que todo lo demás es el predicado. Una oración bimembre. Y luego podemos seguir analizando qué preparó. Lo que el muchacho preparó fue la cena, así que la cena es la víctima de la acción preparar, por lo tanto será el objeto directo, ¿sí? El muchacho la preparó rápidamente para sus amigos. Le preguntamos para quiénes preparó la cena y nos responde para sus amigos, así que deberían ser el objeto indirecto. Lo puedo comprobar haciendo el reemplazo. Plural, tercera persona, lo reemplazo por les. El muchacho les preparó rápidamente la cena. Tiene perfecto sentido. Y por último, le puedo preguntar cómo preparó la cena y me responde rápidamente, circunstancial de modo. Esta oración clásica que ustedes pueden resolver sin mayores problemas es una oración que está en voz activa. ¿Qué quiere decir esto? Que el foco de la oración está puesto sobre quien realiza la acción del verbo. Importa un montón quién es el agente, el que realiza la acción. Por lo tanto, acá el sujeto coincide con el agente de la acción. Cuando hablamos de agente, estamos hablando de aquel que activamente realiza la acción, porque el muchacho se mueve y ejecuta para preparar la cena. Entonces tenemos a alguien que activamente realiza una acción y una acción que recae sobre un objeto que no hace nada, que ya sabemos que es la víctima de esta acción. Entonces, esta oración que pone el foco sobre el agente es una oración que está en voz activa, ¿sí? Porque el foco está puesto acá. ¿Qué pasa si yo elijo mirar esta misma acción, pero correr el foco del agente y poner el foco en la víctima, en el paciente de la acción, en aquel que sufre? Mi oración se va a transformar completamente, es decir, la acción va a seguir siendo la misma, que alguien prepara la cena, pero la estructura de la oración se va a modificar para que pueda empezar a cobrar protagonismo el paciente de la acción, la víctima. Entonces, lo primero que va a suceder es que la víctima le va a robar el lugar del sujeto al agente. La cena. Si la cena ahora cobra el protagonismo y va a ser eventualmente el sujeto, todo el resto de la oración va a tener que modificarse, empezando por el verbo. La cena fue preparada y mi agente, que era el sujeto, se va a correr de ese lugar para darle permiso a la cena y va a pasar a ocupar un lugar en el predicado. La cena fue preparada por el muchacho. El resto de los componentes de la oración no van a sufrir modificaciones porque la cena lo necesita. La cena fue preparada rápidamente para sus amigos. Entonces, si se fijan y comparan una oración con la otra, van a descubrir que la acción que está sucediendo sigue siendo la misma. Alguien prepara la cena. Lo que pasa es que en la primera oración, como la atención está puesta sobre el que realiza esa acción, tenemos una estructura, y en la segunda oración, como la mirada está puesta sobre quien sufre la acción del verbo, la estructura cambia. Entonces, ¿qué hago yo para analizar esta oración?
empiezo por el verbo. Y el verbo le va a pasar lo siguiente. Antes teníamos un verbo con una sola palabra y acá, y esto ya se los explicaré más adelante, el verbo va a empezar a funcionar con un doble componente. El verbo ser más un participio. Repito, esto se los voy a explicar más adelante, no quiero ya marearlos. Entonces, ¿quién fue preparada? La cena. Fíjense que cuando yo ahora le pregunto quién al sujeto, la respuesta que me da es la cena y no el muchacho, porque ahora la cena es el sujeto. Y todo lo demás será el predicado. ¿Qué está sucediendo? Que acá el sujeto deja de ser el agente y pasa a ser el paciente. ¿Sí? Se reestructura toda la oración para que quien era objeto directo pueda transformarse en el sujeto. Lo demás, que no sufre modificaciones, no las seguirá sufriendo. Lo único que sufre modificación es por el muchacho, porque por el muchacho va a ocupar el lugar de una nueva función sintáctica que es exclusiva de las oraciones que están en voz pasiva, ¿sí? Por el muchacho, que va a responder a la pregunta ¿por quién fue preparada la cena? Por el muchacho, va a ocupar el lugar de complemento agente, que es un complemento que solo va a aparecer en las oraciones en voz pasiva, que lo que va a hacer es indicar quién realizó la acción de una oración en voz pasiva, que dejó de ocupar el lugar del sujeto porque ya no nos importa quién hizo la acción, lo que nos importa es quién la sufrió. De hecho, una oración en voz pasiva podría prescindir del complemento agente y seguiría teniendo sentido. La cena fue preparada rápidamente para sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que se empiece a visualizar? Que una oración en voz activa nos muestra una acción focalizando en quién la realizó, mientras que una oración en voz pasiva nos muestra esa misma acción, pero focalizando en el paciente. Es como si tuviésemos una cámara de fotos y ajustáramos la lente o para mirar a quien realiza la acción, el agente, o cambiáramos el foco y lo alejáramos para enfocar sobre el paciente. Según a quien miremos, la oración se va a estructurar de un modo o se va a estructurar del otro, ¿sí? Esto es algo que van a encontrar un montón, por ejemplo, en las noticias de los diarios. Una cosa es decir, la policía encontró un cuerpo en una casa abandonada, que decir un cuerpo fue encontrado por la policía. Fíjense cómo cambia el efecto de lo que estamos diciendo y a veces es más impactante la voz pasiva. Entonces es una misma acción focalizada de dos formas. Más adelante les voy a seguir explicando sobre el complemento agente y sobre todo sobre este nuevo núcleo verbal del cual ya les daré más explicaciones. Si tienen dudas, por favor no dejen de consultarlas.